sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo. Hola, ¿cómo están? Buen día, yo soy Pamela y estoy aquí como siempre con Doris y con Adriana. Hola, yo soy Doris. Hola, yo soy Adriana, bienvenidos. Y bueno, ¿cómo han estado, muchachos? Yo medio zombie, caí otra vez en las redes de las series de Netflix. No de Netflix, está en Stars. Y volví a ver Homeland y oh no. ¿En serio? Sí, así es que tan traumada que te tiene Homeland y sigues viéndola. Pues sí, me tiene traumada, me siento espiada. Pero está buenísima, ¿no la han visto? No, yo no he visto Homeland. Se trata de un soldado gringo que es rescatado porque estaba secuestrado por el ejército talibán, pero ya el ejército estadounidense lo daba por muerto y lo rescatan, pero hay un agente de la CIA, la agente Carrie Mathison, que cree que él ha sido convertido por el régimen talibán. Entonces, así empieza la serie. Ahora, y es muy larga, o sea, son muchas temporadas. Ya voy en la octava, ya. Ruego Dios que ya no saquen más, por favor. Larga. Sí, es larga. Sí, va cambiando lo Ahora largo entiendo del tiempo, tu modo ¿no? zombie, ya vi por qué no sí. conectas. No, ya quiero terminar con eso para no volver a caer en las redes de ninguna serie, porque me pueden dar a las 3 de la mañana y yo sigo viendo. Ah, ya sé, a mí me pasaba eso. Me acuesto muy tarde y después al día siguiente cuando suena la alarma no hallo ni cómo levantarme. ¿Y no te arrepientes? O sea, al otro día en la mañana no dices, ay, ¿por qué hice eso? Sí, pero pues ya, al día siguiente hago lo mismo otra vez. O sea, no hay manera. De hecho, el otro día me pasó que tuvimos el intercambio de libros y iba yo zombie, porque también me había acostado el día anterior, además viendo una serie que se llama Lily Dash, que es una serie romántica ahí de internet, que está bien padre porque está? en Netflix, y tiene que ver mucho con libros, está padre, deberían verla. Y además es una sola temporada, no tiene más. Ah, bueno. Y son 8 capítulos. Y llegamos al intercambio, que por cierto nos fue muy bien. Fue en la Casa de la Cultura de Cancún, en un evento del Día del Niño, relacionado con libros, y estuvo muy padre porque pues fue mucha gente a dejar libros y a intercambiar por los que teníamos ahí. Entonces estuvo, la verdad, muy bien. Nos divertimos mucho. Qué y bueno, padre. Hoy les vamos a hablar en este capítulo, para entrar ya en materia, de novela histórica. De mis favoritas. El género favorito de Doris. O uno de sus favoritos. Sí, ya tengo más géneros, pero este fue mi género de entrada. Bueno, yo les quiero contar un poquito lo que es la novela histórica. Ayer que estuve investigando, estos días que estuve investigando, me di cuenta que podríamos hacer 7 capítulos para explicar lo que es la novela histórica, porque tiene muchísimos subgéneros y muchísimas variaciones, pero bueno, vamos a hacerlo como muy sencillo para que sea fácil, ¿no? Es un subgénero narrativo que creció, digamos, o surgió de manera fuerte en el romanticismo del siglo XIX. Y a partir de ahí se ha continuado desarrollando. Básicamente es una obra de ficción que recrea un periodo histórico normalmente lejano, o sea, no es como de hace 20 años, sino más lejano, y en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. O sea, reales. Pero eso ha ido cambiando. Porque a veces sí son reales unos personajes, otros no. A veces cambia si el contexto es el que es ficticio y los personajes al revés. O sea, ha sido como muy orgánica, que es la palabra de moda, lo de esto de la novela histórica. Pero bueno, se reconoce a Walter Scott, que nació en 1771, como el precursor de lo que conocemos hoy como novela histórica. ¿Es el de Ivanhoe? Correcto. Él empezó con unas novelas Doris, muy bien, qué Doris. experta. Con sus novelas ambientadas en la Edad Media inglesa, en cuyas páginas se incluían eventos y personajes de la época. Entre ellas está Waverley, que es de 1814, y Ivanhoe, que es la más popular de él, que se publicó en 1819. Que ni crean que soy tan culta, no sé de qué se trata, solo sabía que él escribió. ¿Sabes que existe? Esta novela se hizo muy popular rápidamente en esta época del romanticismo porque
respondía al deseo del nacionalismo y la exaltación del pasado, que es muy característico de esta época del movimiento romántico. Entonces, bueno, digamos, les voy a nombrar algunos autores destacados de la novela histórica. Está Víctor Hugo con Los Miserables, por ejemplo, que es francés. En Rusia, ¿y es novela histórica? Sí. En Tolstoy con La Guerra y la Paz, o más bien Guerra y Paz. Y bueno, más nuevo, que por ejemplo Ken Follett con Los Pilares de la Tierra. Son como 3 ejemplos muy clásicos de novela histórica, cada una diferente. El rango de la novela histórica es muy amplio, o sea, hay novela histórica ilusionista, novela histórica antiilusionista, episodio nacional, novela histórica, novela historiada, historia novelada. Entonces es como muy amplio el rango. Si ustedes tienen como la curiosidad, investiguen un poquito y se van a dar cuenta como de las diferencias entre... Sí, porque hay historias ficticias desarrolladas en un contexto real, ¿no? Ajá. Y hay historias reales noveladas. Correcto. Como las de mi favorite, Javier Moro. Exacto. Entonces por eso les digo que como que es muy amplio el subgénero y bueno, si ustedes... Y que está padrísimo ese género de novela histórica. Yo lo descubrí a través de Doris, que me lo presentó. Quizá yo había leído libros de novela histórica, pero no lo había como puesto en tal género, ¿no? No lo ubicaba. Y cuando Doris me dijo, ¿has leído Pasión India, Javier Moro? Es novela histórica. Y yo, pues no. Y lo leí. A mí me impactó que en una novela que me entretenía podía yo aprender cosas. Y creo que sí, la verdad sí me hice, fan de la novela histórica. Sí me gustó mucho. O sea, porque sí aprendes cosas y te entretiene muy padre. Sí, de hecho, de eso se trata. La característica principal de la novela histórica es que busca mostrar el modo de vida, la circunstancia y los usos diarios de una época a través de los personajes y de la historia que te están contando, ¿no? Es como para comprender el ayer. Qué padre. Entonces, bueno, ahora quiero que la principal fanática de este género nos cuente qué libro nos trae hoy. Bueno, ¿qué autor creen que les traigo? No sé, no puedo imaginar. Adivinen. Javier Moro y, por supuesto, Pasión India. Yo ya leí varios de él, que todos son novelas, los que he leído son novela histórica. ¿Y él tiene de otro género o solo tiene novela histórica? Creo que en su mayoría son novela histórica, pero no estoy 100% segura. Pero pues quise traerles mi favorito, el que es el mejor para mí, y es Pasión India. Creo que abrió un mundo muy interesante para mí, porque yo era totalmente ignorante de esa región del planeta, ¿no? Solo sabía que la India, Bollywood y ya, Gandhi, bye. Entonces, quisiera ser millonario. No había salido Quisiera ser millonario. De hecho, comen con curry. No lo sabía, creo tampoco. Pasión India fue publicado en el 2005 y habla de la historia de Anita Delgado, una bailaora o una bailarina de España, de Málaga, y Jagatjit Singh o algo por el estilo, que era el Maharajá de Kapurthala. Maharajá es algo así como un príncipe, porque resulta que lo que aprendí en la novela es que la India estaba conformada como por pequeños principados, o no sé cómo se dirían, porque no eran príncipes, eran rajás y maharajás. Entonces, este maharajá fue a la boda de Victoria Eugenia de Battenberg y Alfonso, no me acuerdo cuál, en 1908. Y en las festividades de la boda, fue a un antrillo, no era un antro, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama, donde bailaba Anita Delgado con su hermana. Eran cupletistas. No, de hecho es incorrecto bailaora porque no era un tablao, eran cupletistas o algo por el estilo. O sea, eran bailarinas, eran como artistas, eran artistas, ¿no? Se hacían llamar las hermanas Camelias. Las dos bailaban. Y bueno, se enamoró, según él a primera vista, le gustó la chava. Y la empezó como a cortejar, pero pues ella tenía 17 años, él tenía 34 años y pues era un mundo desconocido para ella. Ella creció en un ambiente no muy culto, algo de pobreza, entonces pues su primera reacción fue decir, no, yo contigo no.
pero ella se movía en el ambiente artístico. Entonces aquí viene el primer dato curioso. Resulta que en el ambiente en el que se movía también se relacionaba con un autor muy famoso de la época, el dramaturgo Ramón María del Valle Inclán, conocido como Valle Inclán. Entonces, cuando este Maharajá la empezó a cortejar, era a través de cartas y luego ella le respondía. Entonces Valle Inclán se divertía arreglando las cartas de ambos. Entonces fue un intercambio de cartas muy románticas, pero arregladas por este dramaturgo. Ándale, como el cura de la nube blanca. Ajá, sí, Sin tanto romance, ¿no? Obviamente. Sí, como esta novela que acabamos de leer, En el País de la Nube Blanca, que igual arreglan la correspondencia para que acepten matrimonio a la distancia. Bueno, pues total que ella acepta la propuesta, la mamá se pone como muy fiera al principio y dice, no, porque este hombre está lleno de mujeres, porque en la tradición de su ambiente religioso se le permitía tener muchas esposas. Entonces el Maharajá le hace una promesa a la mamá y le dice que no, que ella va a ser la única esposa y que va a vivir como de acuerdo al modo de vida occidental. Entonces ella accede, se la llevan a pimpearla a París. Pues sí, pues la ponen guapa, le hacen ropas bonitas, le enseñan francés, le enseñan a cabalgar y bueno, ya que la dejan de lado, por supuesto, ¿no? Fíjate que no sé, ya que la dejan le enseñan a tomar el té, le enseñan a hacer un montón de cosas. Bueno, porque yo ya leí Pasión India y sí. Yo no. Pues ya que la dejan refinada, ya que la pimpearon, ya la mandan a la boda. Y bueno, pues ya el desarrollo del libro pues es en su mayor parte en la India, cómo se desarrolla su boda, la vida en la India, la vida de lujo que tienen los Maharajás, a expensas un poco del pueblo. Aún así, el pueblo los quería. Particularmente Jagatjit Singh, era un Maharajá muy querido por su gente, se preocupaba por ellos. Y les digo que lo que a mí me gustó de la historia fue esta explosión de colores, sabores, la manera en la que a mí me permitió conocer la India. Me permitió conocer que había un sistema de castas, a veces muy cruel. Por ejemplo, si una mujer, no sé de qué casta, pero de religión musulmana, enviudaba, creo que no tenía derecho a casarse, y creo que eso todavía sucede. Entonces, o no sé si la familia no quería que se casara, el punto es que la familia del marido muerto, para que no se casara, las quemaba con ácido. Práctica, sí, para que quedaran deformes y nadie quisiera casarse con ella. Sí. Práctica que aún se da. No. Sí. Se busca también erradicar. Que entierran vivas, que se muere el acuerdo. esposo y las entierran vivas ahí con él para que ahí se quede con él. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Son prácticas que no estamos de acuerdo pero... en este podcast. No, pues nadie puede estar de acuerdo con eso. Nadie puede estar de acuerdo en eso. Pero bueno, usos y costumbres y cosas que siguen sucediendo como la mutilación genital femenina. Correcto. Nadie puede estar de acuerdo, pero tristemente siguen sucediendo. Nada más que ahora ya se conoce más y hay gente que habla por esas personas. Exactamente. Pero bueno, volviendo a la novela, yo les cuento que la India, además de estar conformada por estos principados, era un crisol de culturas que aparentemente se respetaban, musulmanes, sikhs, hindús, muchas religiones, muchos dioses que coexistían de manera relativamente pacífica. Y lo más importante de dato histórico que yo aprendí es que cuando fue el proceso de descolonización, que el Imperio Británico se retiró, empezaron a haber pues muchos movimientos políticos, una sensación política muy convulsa. Entonces no se ponían de acuerdo con el mando religioso y el punto es que esto derivó en la separación de la India y la formación del Estado Pakistán como un Estado musulmán. Ese es el origen del Estado de Pakistán, que allá se fueron todos los musulmanes. Órale. De ahí, pues ya me interesó como ahondar en este tema y caí en este libro que llevo arrastrando 6 meses, que me ha parecido muy aburrido, Hijos de la Medianoche, que habla particularmente... De ahí salió mi interés por leer esto. Pero es totalmente otro estilo. Yo les recomiendo que si quieren aprender algo de la India, lean Pasión India. Y les quiero compartir una cita en la cual se refleja un poco
Pues el origen cultural de Anita en su impresión de cuando conoció a Gandhi. Para Anita, después de haberle conocido en Benarés, Gandhi es el chalao ese. No así para Bibi, que ve en él al salvador del país, un hombre que a base de gestos sencillos es capaz de llegar al alma de la India. Ella se ha convertido en una de sus seguidoras. Los que quieran seguirme, dice Gandhi, deben estar dispuestos a dormir en el suelo, a vestir ropas rudimentarias, a levantarse antes del amanecer, a vivir con un alimento frugal y a limpiarse ellos mismos los retretes. Bibi, el personaje que menciona acá, era familiar del Maharajá, pero ella era una persona con educación occidental, entonces... ¿Que todos ellos tenían una educación así o no? Muchos de ellos eran educados, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra, porque me acuerdo de esos datos, que los llevaban desde niños y los dejaban, ¿no? Sí, allá, sí. Sus hijos. Porque el proceso, entiendo que el proceso de colonización no fue agresivo, no fue tan agresivo, digamos, buscando exterminar a toda la población. Fue un poco más sutil y como que a los maharajás, dirían aquí, los tenían maiciados. O sea, les decían, bueno, sí, tú sigues haciendo tus fiestas, tú sigues usando tus diamantes, pero yo tengo el control, yo tengo la explotación. O sea, ellos controlaban, pero para que los maharajás no se alebrestaran, pues les dejaban seguir viviendo una vida de lujos y eso les permitía a ellos controlar el país. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro, esos excesos que te los platica, los excesos de los maharajales. Sí. Y todo es impactante las casas que describen, los sirvientes que tienen, las fiestas que hacen, los gastos. Creo que además sigue pasando, no sé si exactamente así, pero cuando ves cualquier cosa de la India, son excesos. Ves que digamos las familias que tienen esta posición económica, igual las bodas son bodas que duran 7 días y que alimentan a un montón de gente. Que traen oro, cosas de hecho, así. aquí en Cancún viene gente a casarse, muchas cierto, parejas indias que vienen a casarse. Y creo aquí. que rentan un hotel completo, Rentan los hoteles completos, Wow. pasan 3 o 4 días, o sea, son realmente presupuestos muy, muy altos. O sea, sí tienen como culturalmente creo que, obviamente supongo las familias que pueden permitírselo, Claro. Tienen esta cosa del derroche y como, ¿no? Rimbombante, Sí. todas sus celebraciones y como sus cosas culturales y familiares. Yo me acuerdo de una historia de ese libro de un maharajal, bueno, no me acuerdo si era maharajal o qué era, pero que tenía como 500 perros y que les tenía una casa a los perros y tenía una clínica de perros, les hacía fiesta a sus perros, hizo una boda donde gastó millones en los perros. Eso me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo? Hay tantos en general, excesos tan... mucha gente como no solo de la India, Sí, ¿no? Mucha claro. gente con dinero heredado que no ha tenido que trabajar por su dinero, Lo lo malgasta. usa, digamos que lo usa en excentricidades, ¿no? O cosas que a lo mejor alguien que ha trabajado por tener eso, pues no lo haría, ¿no? Correcto. Fiestas para gatos, o, bueno, no sé. Casas para perros. Esas clínicas. Bueno, no somos millonarios, pero aquí sí han hecho fiestas para gatos gente de este podcast, ¿verdad? Sí. Hashtag Pamela. Sí, A ver, no, hashtag mis hijas. Yo no tengo ni gato, así que yo no fui. Hashtag mis hijas. Sí. Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que esta onda de los perrijos, por así decirlo, era como de esta época, y al leer ese libro dije, pues no. Bueno, pues hasta aquí mi participación de Hasta aquí Pasión mi India. reporte, Yo Joaquín. podría seguir hablando, pero... Bueno, Pan, cuéntanos ahora qué Bueno, nos traes tú. Yo esta les voy a mañana? hablar de la realeza también, pero de la realeza mexicana. Yo estaba entre 2 novelas para traer hoy, pero me decidí por esta por un tema que ahorita les voy a platicar. Estaba entre Yo Díaz, de Pedro J. Fernández, que habla de la historia de Porfirio Díaz, y La Otra Isabel. Bueno, yo les voy a hablar de La Otra Isabel, de Laura Martínez, una autora española. Es un libro que salió en el 2021. Laura estudió Historia del Arte y ha vivido en diferentes países, tiene nacionalidad mexicana, así es que pues también trabajó en museos de México, así es que como que tiene debilidad por las historias mexicanas. Antes de platicarles de qué se trata este libro, le quiero platicar a Doris que
esta autora se inspiró en un libro que ella ya nos habló en este podcast, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. ¡Ay! Ya sé. ¡My God! Lo digo porque fue un libro que ya platicamos en el podcast que de verdad nos impactó mucho a las tres. Súper fuerte. Muy fuerte, pero me encontré una entrevista donde la autora dice que fue uno de los libros que inspiró este libro. ¿Por qué lo inspiró? Porque al leer ella esta historia, al leer este libro, pues ella decidió que a este libro de la otra Isabel le quería dar esa perspectiva de género, platicarlo desde el lado femenino. Sabemos que las mujeres han sido relegadas y en la época de la colonización en México eran poco mencionadas. Nos platica la autora que por lo regular los nombres de las mujeres solo aparecían en pie de páginas o diciendo que era mamá de o hija de, el nombre de las mujeres. Es por eso que ella le llamó mucho la atención cuando descubrió la historia de la hija de Moctezuma. Entonces, este libro nos va a platicar la historia de vida de la hija de Moctezuma llamada Tecuichpo, que después fue rebautizada por los españoles como Isabel. Entonces nos va a platicar la vida desde que tomaron prisionero a Moctezuma los españoles hasta que muere, y después nos platican la historia de su hija llamada Leonor, quien fue pues producto de una violación de Hernán Cortés a Isabel y se la llevaron a España a vivir. Allá creció, después Leonor regresa y bueno, todo el libro nos va a narrar la manera en la que estas mujeres tuvieron que enfrentarse a la colonización, que al final fueron obligadas a vivir con costumbres ajenas, fueron despojadas de sus tradiciones y cultura. ¿Sale? Entonces es como todo ese proceso que se tuvo que vivir. Yo lo leía y decía, wow, qué impactante, porque pues a lo mejor, como decimos, o sea, vinieron los españoles, nos conquistaron y ya, pero imagínense como que tú vives de una forma, tienes un dios, tienes un idioma, tienes una costumbre, y llega alguien y te dice, ya no puedes hacer esto, ya tienes que aprender a hablar español, tienes que tener un dios católico, cristiano, y bueno, es todo ese proceso. A mí me gustó mucho el libro por esta perspectiva, porque de género, que nos platicó desde el ojo de las mujeres. También nos platica obviamente de Malintzin, que la llaman a veces Malinche la gente. Ella, la autora dice que ella empezó queriendo hablar de ella, pero después descubrió que pues es muy conocida. O sea, es un personaje que es muy conocido, hay mucha literatura acerca de la Malinche, y por eso decidió que quería hablar de Isabel. ¿Sale? Y está súper padre, porque al menos yo no tenía idea de este personaje, ¿no? Yo no lo he leído, pero... Yo no sabía que existía. Ajá, o sea, yo, de verdad es que este libro yo digo que en la primaria lo deberían de leer. Yo sí les dije a mis hijas, este libro lo van a leer cuando crezcan, porque relata la autora un México prehispánico, la verdad, muy padre. Te lo alcanzas a imaginar cómo es su relato, la narrativa de la autora, la verdad es que lo hizo excelente. Y pues sí dices, hoy no sabía esto, no sabía lo otro, no sabía nada, solo sabía que... ¿A partir de qué edad crees que se pudiera recomendar? Pues no trae cosas como de... bueno, trae violación, que a lo mejor es fuerte, no sé, 14 años más o menos, digo, trae mucha sangre porque obviamente pues es la conquista, las guerras, todo el conflicto que había. Pero al final creo que aprendes mucho, o sea, aprendes muchísimo sobre la historia de México. Creo que la autora lo hizo muy bien, muchas personas... Bueno, me faltó decir que la autora es española. Es lo que te iba a decir, qué curioso que tenga que ser una española la que venga a contar eso. Sí, vivió en México muchos años. Mexicano, sí. Hijo mexicano. Sí, ella dice que está dividida entre ser española y ser mexicana, y entonces está súper porque dice que ella pues alcanzó a capturar la onda mexicana, la sintió muy bien ella, y después volteaba y veía a los españoles y también los entendía. Entonces hace esta fusión en la novela, que también ella platicó que 90% es real y 10% es ficción. Entonces, y al final del libro ella aclara dónde es que esto fue cierto, esto no fue así.
Y eso me gustó. No sé si en otros libros que hayan leído, no sé, por ejemplo, tú, Doris, te dicen eso al final del libro, que es Solo esto, cambié esto, en ¿no? el murmullo de las abejas aclara Ella lo Anne aclara. que se toma una licencia histórica de introducir un personaje en un tiempo en el cual no existía, pero no lo he visto en otro libro. No, y sí, no solo eso, sino también aclara que hay hechos que no ocurren en los años en los que ella lo puso ahí, o sea que la cronología no está necesariamente exacta a como ella cuenta la historia en el libro. Ujú. Pero bueno, estás leyendo una novela, lo bueno es que aparte de que aprendes, ¿no? O sea, Sí, claro, aprendes mucho. y te pica la curiosidad y entonces te hace ir a buscar pues, la historia documentada para realmente ver qué tanto del libro Sí, es pero real porque y que ya que lo terminas dices, ay, quiero saber que sí, que no, pero bueno, la autora te lo dice ahí. A mí la verdad es que la novela histórica se me hizo una forma padrísima de educarte, o sea, de aprender cosas. Ahí Ay, sí, está muy padre complementar la educación con eso, ¿no? Porque cuando te la enseñan en la escuela... Es aburrido. Aburridísimo. Y si te lo dan en una novelita con thriller. Pero además es que es eso, yo creo que también lo platicábamos el otro día en el capítulo de literatura infantil, que muchas veces le dejan a los niños libros que son cosas muy lejanas a ellos y muy clásicos con un vocabulario y un lenguaje muy complicado. Y hay libros como este, a lo mejor, que podrían darle a los chicos de secundaria. Sí, perfecto, ese lo podría O leer el de un Soy niño de Malitzin, secundaria. que lo leímos también de Pedro J. Fernández, que podrían ser libros como mucho más cercanos y que además te van a picar la curiosidad para buscar más información. Sí, Pero bueno, ojalá totalmente. vayamos poco a poco modernizando ese acercamiento a la historia. Yo quiero hacer un comentario acerca de lo que dijo Pam, que ella se inspiró en La guerra no tiene rostro de mujer, porque creo que ciertamente la historia mucho tiempo se contó desde el punto de vista masculino. Totalmente. Sin embargo, creo que ahora estamos viendo este reconocimiento al papel de la mujer a lo largo del desarrollo de la historia. Así Hay un es. libro también de una autora de publicación más o menos reciente que se llama No me cerrarán los labios, de Avia Castillo, creo. Y habla de Hermila Galindo, una mujer que luchó, me parece que por los derechos de la mujer, pero me parece que por el voto femenino. Ujú. Por ejemplo, en Yucatán es muy conocido el papel de Felipe Carrillo Puerto como la persona que luchó por los derechos de los indígenas, pero nadie habla, o al menos yo no conocía a su hermana, Elvia Carrillo Puerto, que luchó por el voto femenino. Todo el mundo habla de Aquiles Cerdán en la época de la Revolución, pero nadie habla de las hermanas Cerdán. O sea, la única mujer que tiene un protagonismo en las clases de historia que yo viví Josefa Ortiz de es Domínguez. Josefa Ortiz de Domínguez. Sí, así es. Y nada así más es. así como que les prestaba la casa. Ajá, Pero- sí, es lo Aquí que- pueden sí. pasar a reunirse y lograr todos sus objetivos, No, chicos. sí, sí, Yo les tal doy de cual. comer. Sí, O sí sea, es cierto. es que siempre es Eso así. Eso O sea, es lo ajá. que esta, Y eso, esta Laura también me Malinzi llamó la atención. tiene un papel preponderante, pero Negativo. muchas veces sí. Negativo, sí. Presentada como la traicionera de México. Y no es así. Y No, no no es es así. así. Ella al final lo único que quería era sobrevivir. 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 O sea, Y- no, y sobrevivir, sufrió mucho. y era una niña. Y era una niña. O sea, además es que es bien, o sea, digo yo que no, obviamente por no ser de aquí no tengo tanta información sobre, o sea, yo no estudié primaria y secundaria acá, entonces a mí ese libro me abrió muchísimo los ojos cuando tuvimos Sí. la oportunidad de leerlo, porque la verdad es que pues culturalmente tenía asociado el término Malinche como Traicionero. Ajá, como traicionero y que siempre prefieres lo extranjero y la. Y cuando leí su historia me pareció súper injusto. Oye, desde o que sea, lo leíste, ¿no te pasa que ya no dices la Malinche? No, bueno, Obviamente, la ya verdad es que no, Malinche. Bueno, yo ya no digo la verdad Malinche. es que no usaba esa palabra Ah, ok. porque no la tengo como en mi... Bueno, en México usamos mucho, no seas malinchista Ajá. o así. Ya me la quité de mi vocabulario yo. Pero está bien, y está bien, porque te digo, de cada libro uno aprende algo, o sea, está padre. Sí, así es. Y yo a la par que leí este de la otra Isabel, leí el de Soy Malintzin y la verdad estuvo como muy padre estar conectando los puntos de vista de las dos historias. Cuando Malintzin se encontró a Isabel, cuando Isabel se encontró a Malintzin, ir cruzando todo, estuvo muy muy padre, la sí verdad. la mencionan en el de Soy Malinche Sí. de Pedro Sí, Fernández. sí la mencionan. Casi al final, ¿no? O sea, cuando ella llega al campamento, Ya no recuerdo sí, bien. Isabel llega al campamento y Malitzin la ve de lejos. Sí. Sí, hay todo un capítulo por lo menos Sí, que... sí se mencionan.
Y en el de la otra Isabel obviamente lo menciona, o sea, varias veces, porque incluso vivieron juntas. No tenían la mejor relación, pero vivieron juntas. Sí, Entonces, recuerdo, creo que el de Malinche, ¿no? Que vivían como en una misma casa. sí, bueno, en el de la otra Isabel sí dice que vivían en la misma casa. Y bueno, pues la verdad es que los invito a leer este libro de la otra Isabel. Van a aprender mucho, van a disfrutar. Y creo que de verdad este va a ser el libro que ya voy a empezar a recomendarles a todo el mundo. Porque el otro día estaba pensando que luego mis recomendaciones son libros raros, así como muy emocionales, y que no a toda la gente le gusta eso. Bueno, pero está bien, es lo que te gusta. Sí, pero la otra Isabel también me gustó mucho y creo que es una novela entretenida, van a aprender y creo que ese se va a convertir en mi nueva... ¿Qué leeré? La otra Isabel. ¿Qué voy a leer? La otra Isabel. Sí, porque además es una Ya no voy a decir salvar el fuego, ¿eh? Le voy a dar un descanso a Memo Arriaga. Sí, ya, por favor. Y bueno, me quedaron muchísimas ganas de leer más libros de ella. Tiene otro que se llama Carlota. Y pues bueno. Muy bien, pues lo vamos a buscar. Sigue Adri. ¿Qué nos vas a platicar hoy, Adri? Bueno. Yo les voy a hablar del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco. Este libro se publicó en 1980. Humberto Eco falleció en 2016, un semiólogo, filósofo y escritor italiano. Oye, perdón, Adri, ¿qué es semiólogo? Un semiólogo es una persona que se dedica a estudiar los signos, o sea, las palabras, los signos dentro del lenguaje humano. Entonces está súper padre. Y él escribió muchos ensayos y también algunas novelas, pero esta es su novela más famosa y es una novela histórica de misterio. Entonces está muy padre, de hecho fue un bestseller. Por eso te gustó. Sí. Misterio. Esta novela recibió el premio Estrega 1991, el premio Médicis extranjero en 1982. En 1995 fue catalogada entre las 100 mejores novelas de misterio de todos los tiempos, por el Mystery Writers of America. Y en 1999 el periódico francés Le Monde la calificó dentro de los 100 libros del siglo. Entonces, pues sí, es una novela muy reconocida, digamos. Yo no la he leído, pero vi la película con Sean Connery. Con Sean Connery. Buenísima. Ajá. Ya no sé si tendría el mismo impacto con el libro, porque sí, cuando vi la película dije, ¡oh! Es que esa es la muchísimo. cosa, que justo lo que tiene es que como es de misterio, cuando se resuelve el misterio, que no les voy a spoilerar, pues es muy sorprendente. Bueno, esta novela está ambientada en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV. Narra la investigación que hace Fray Guillermo de Baskerville, que es el protagonista, que es el personaje que interpreta a Sean Connery en la película, y su pupilo Azzo de Melk, que es un novicio benedictino. La novela está contada desde el punto de vista de Azzo, cuando él es un anciano de 80 años. Pero está recordando lo que ocurrió en este año de 1327, que es cuando se desarrolla la novela. La novela se desarrolla en una abadía benedictina en el norte de Italia, en los Alpes italianos. Y estos dos personajes llegan aquí porque son, digamos, contratados por el abad de esta abadía para resolver una serie de misteriosos asesinatos que han ocurrido en esta abadía. Además necesitan resolverlos pronto porque va a haber en este lugar un conclave para ver si acusaban de herejes a una facción de los franciscanos de esa época que se llamaban los franciscanos espirituales. ¿Por qué? Porque los iban a acusar de herejes porque estos franciscanos estaban totalmente a favor de la pobreza extrema, digamos. Y pues al papa de ese momento, que era Juan XXII, pues no le convenía porque pues el Vaticano siempre ha tenido pues mucho dinero, ¿no? Entonces estaban considerando declararlos como herejes y con todas las consecuencias que eso tenía. Entonces necesitaban resolver estos misteriosos asesinatos pronto. Toda la novela transcurre en 7 días. Y en esos 7 días estos dos personajes funcionan
como tal cual como Sherlock y Mr. Watson. De hecho dicen que están inspirados en esos dos personajes, o sea que Humberto Eco se inspiró digamos en la dinámica de esos dos personajes para sus protagonistas, y que de hecho Fray Guillermo de Baskerville se llama así por la obra de Conan Doyle. Ahorita no me acuerdo, no sé qué de Baskerville, ahorita se los digo, se me fue. Pero bueno, esta abadía es famosa porque tiene una biblioteca súper... O sea, la abadía es real. Sí, la abadía existía y era una abadía muy famosa por la biblioteca que tenía. Y el Papa y el Inquisidor y muchos de los personajes que salen en la historia son reales o basados en personajes reales de la época. Esta biblioteca está custodiada por Jorge de Burgos, que es un monje anciano y ciego, que custodia la biblioteca así como solo él puede entrar y solo pueden entrar algunos en ciertas circunstancias, no sé qué, y resulta que estas personas que entran a la biblioteca pues son los que aparecen luego misteriosamente asesinados. Muertos, porque al principio no saben si son asesinados, ¿no? Entre las curiosidades está que dicen que Humberto Eco lo dijo, el personaje de Jorge de Burgos, que es este anciano ciego y malvadísimo de París, está inspirado en Jorge Luis Borges, el escritor, porque él leyó el libro de el cuento de la biblioteca de Babel y se inspiró en ese cuento y en el autor, o sea, en Borges, para el personaje de el bibliotecario. O sea, le caía mal Borges, por eso lo hizo malvado. Pues le parecía que la vibra de Borges era como como ser, no, lo admiraba mucho, pero como que esta obra de el cuento de la biblioteca de Babel lo inspiró para la biblioteca de Entonces, yo leí ese cuento y se me hizo muy pesado. Sí, es muy pesado. Como 2 o 3 cosas de él y se me hacen muy densas. No logro disfrutar hasta ahora. Sí, a mí también me pasó. Entonces, bueno, básicamente no les voy a contar el misterio de la novela para no dañarlo, aunque respeto a los que quieran leer. Exacto. Y ver la película. Es una novela no necesariamente fácil de leer porque es muy larga, tiene muchas citas en latín, tiene muchos pies de páginas, pero tiene un misterio que te atrapa y la gente, o sea, de verdad el que lo ha leído no paran de leerlo porque necesitas saber qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, bueno, uno de los grandes digamos claves de la novela es la comparación entre el método científico y el fanatismo religioso, ¿no? Es como el gran tema de la novela, porque es el Fray Guillermo, que es el protagonista, pues es totalmente abocado al método científico. Todas sus deducciones durante toda la investigación son basadas en la evidencia y en la observación. Uh-huh. Y precisamente es como una crítica a este fanatismo religioso, tanto de los que quieren declarar herejes como del monje malvado, que es el custodio de la biblioteca, ¿no? Entonces, el misterio de la biblioteca es que tiene muchos libros que están considerados prohibidos. Mm. Prohibidos porque van en contra de lo que es la religión extrema, ¿no? Que debe ser severa, sí, de un adoctrinamiento particular, ¿no? Correcto. Entonces dice que los paganos escribían comedias para hacer reír a los espectadores y hacían mal. Nuestro Señor Jesucristo nunca contó comedias ni fábulas, sino parábolas transparentes que nos enseñan alegóricamente cómo ganarnos el paraíso. La risa sacude el cuerpo, deforma los rasgos de la cara, hace que el hombre parezca un mono. La risa es signo de estulticia. El que ríe no cree en aquello de lo que se ríe, pero tampoco lo odia. Entonces es como este rollo súper extremo, uh-huh, contra lo que Fray Guillermo, a pesar de ser un monje, que él es franciscano, no benedictino, que los benedictinos es una orden que se dedica a la contemplación, a la oración y al rezo. Él, a pesar de ser un monje, pues
como que usa el cerebro, o sea, como que dice, no, las cosas no pueden ser así de radicales, hay que, a través de la observación, a través del método científico, llegar a las conclusiones, y no puedes negarle a la gente el conocimiento. Fíjate que yo no he leído esa novela, pero he leído un par de libros de Humberto Eco, pero más enfocados en el ensayo. Me gusta mucho que él es ateo, pero a pesar de esta perspectiva, creo que es una persona muy interesada en la espiritualidad. Tiene un libro que se llama ¿En qué creen los que no creen?, que es un intercambio epistolar con Carlo Maria Martini, que fue, creo que ya murió, arzobispo de Milán. Entonces, es realmente un intercambio de reflexiones entre dos personas como conectadas intelectualmente, pero de manera muy respetuosa y con argumentos. Está muy interesante. Y tiene otro que se llama 5 escritos morales, que es una recopilación de conferencias que él ha dado, que reflexiona mucho acerca de la humanidad, de la espiritualidad, de la religión. Está muy interesante en torno al ensayo. Me tocará verlo en torno a la novela también. Pues a mí me gustó muchísimo esta novela. Es una novela, como les digo, no es fácil necesariamente de leer, pero te atrapa y te mantiene por el misterio, con las ganas de saber cómo se resuelve, cuál es el libro prohibido, por qué está prohibido, y vale mucho la pena. Como decía el otro día, a lo mejor es una prueba de fe, ¿no? De estas novelas que tienes que entregarle tu tiempo y tu alma. Pero como novela histórica... tienes que entregar muchas páginas, pero la prueba... Bueno, si les cuesta, vean la peli. Ajá, la peli es muy buena. La peli es muy buena y... Porque a mí cuando me empiezan a sacar cosas en latín, en otro idioma, así como que... Sí, es pesado, pero la verdad es que es muy bueno. Sí. Ve la película porque el misterio ahí está y está resuelto, y creo que hicieron una muy buena adaptación. Pero eso es muy importante. Exacto, como ya lo platicamos en el otro capítulo. Exacto. Pero bueno, creo que vale mucho la pena. Yo intenté leerme otro libro de Humberto Eco, no ensayo, El péndulo de Foucault, y con ese sí no pude, me costó muchísimo. Entonces digo, a lo mejor otro día le doy una segunda oportunidad. No pasaste la prueba de fe. No pasé la prueba de fe, exacto. Pero bueno, vale mucho la pena. Además es un libro muy premiado, es un libro muy conocido, y pues vale la pena como intentarlo. Oye, les quería contar algo que me recordó esto que dijiste de los libros prohibidos, de una biblioteca religiosa y tal. Vi una serie en Netflix, para variar, ¿cuántas veces ya dijimos Netflix? Que se llama, algo del amor, de Cristiana Manpur, una periodista de la BBC. Entonces ella explora como diferentes manifestaciones de amor en diferentes países, y esto me recordó al capítulo que hizo de Japón, que allá la gente no se manifiesta mucho el amor, incluso entre las parejas, no se manifiestan el amor físicamente, no se abrazan, no se besan. En público definitivamente no lo hacen, y en privado pocas veces. Entonces, ella investiga un poco acerca de la historia y descubre que hay literatura japonesa de hace no sé cuántos cientos de años donde sí se desarrolla el erotismo. Se menciona el erotismo, pero no recuerdo si en ese capítulo dice en qué momento cambió, porque a veces la historia se desarrolla de una manera y luego vienen cambios y se quiere anular o tapar todo lo que se manifestó cada vez son más anteriormente. Estrictos, ¿no? Y disciplinados, y todo eso va formando... Pues yo creo que hay ciclos. Pues es que, mira, también depende... se subió un emperador tal, y ese emperador era más estricto, y cambió toda la manera de ver las cosas, y como duran pues 80 años, o sea, pues en 80 años son dos generaciones que empiezan a pensar de otra manera, ¿no? Y si el emperador que sigue, el hijo, que seguramente fue educado de la misma manera, pues entonces continúa una visión y una forma de ver la vida, que luego para cambiar tiene que venir alguien realmente innovador y rebelde para cambiar con una cosa que tiene pues años, ¿no? O sea, sí. Entonces, bueno. Qué padre. Qué padre. Yo algo que sí pues quiero decir de la novela histórica es que pues los autores que se animan a hacerla pues
qué padre, porque al final no es como un autor que se sienta en su escritorio y empieza a teclear una novela, sino son personas que se documentan, investigan, y la verdad pues está súper esto, o sea, sí, la hay investigación previa que hacen de años, como lo que decías de Javier Moro, que fue a visitar a la familia, o sea, investigan muchísimo, leen muchísimo, pues está muy padre, o sea, no, qué definitivamente padre por los autores. Fíjate que con Javier Moro hay una polémica que no les conté. Un descendiente de esta familia de Capurtala dice que le abrió las puertas, lo invitó a su casa, lo invitó a no sé cuántas festividades y tal. Y después un día Javier Moro desapareció. Y después se enteró de que estaba escribiendo esta historia acerca de Anita Delgado y también de su familia. Y bueno, en chismes de internet dicen que la familia está súper enojada por la manera en la cual él planteó esta relación. Dicen que fue diferente, porque al final hay como algunas traiciones. A mí no me parece que los dejen mal parados, pero sí hay un conflicto. De hecho, quisieron comprar los derechos, o creo que ya se vendieron para una película, pero no ha podido avanzar porque la familia de Capurtala está peleando esto. Okay. Pues finalmente todavía viven, ¿no? No es como la familia de Moctezuma, que por ahí debe estar, pero sí, que de hecho ya no reclaman el penacho, ¿no? No, de hecho, la familia de Moctezuma, de Isabel Moctezuma tuvo muchos hijos, se casó 5 veces y tuvo muchos descendientes. ¿Ella se casó 5 veces? Ella la casaron 4 veces a la fuerza y una vez ella decidió, la última. Qué ella horror. decidió. La casaron con su tío, con su primo y después con 2 españoles y bueno. Bueno, al menos quinto, al final decidió, ¿no? El quinto lo eligió ella, tuvo muchos hijos y pues obviamente tiene mucha descendencia. De hecho, no sé si sabían, pero México le pagaba un impuesto a toda la descendencia de Moctezuma por lo que perdieron. por daños y perjuicios. Sí. ¿Y cuándo dejamos de pagar ese impuesto? En 1933 Ah, bueno, lo dejamos ya de me pagar. El presidente, que no me acuerdo su nombre, dijo ya, no más, porque pues fue desde el 1550. Por sueldos caídos. Sí, Ya pónganse a trabajar. Hasta 1933, o sea, 4 generaciones estuvieron viviendo de esos impuestos, o sea, que le pagaba el gobierno mexicano por ser descendiente de Moctezuma. En Europa hay mucha gente que sigue viviendo como de sus, no sé cómo se llaman, impuestos reales o Ok. aristócratas de medio Digo, pelo. bueno, es que Moctezuma tenía muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso les pagaban, pero bueno, así están las cosas. Correcto. Este libro, El libro prohibido del nombre de la rosa, es un libro de un filósofo. ¿Nos vas a decir cuál es? No. Es un libro de un A mí sí me dices. Pero ahorita te digo. Es un libro de un filósofo griego y básicamente esa es la razón por la que no querían que la gente lo leyera. Ok. Porque pues los griegos dan explicaciones al mundo muy diferentes a las que da ¿A las religiosas? la, No, bueno, porque no la eran- iglesia católica, ¿no? Entonces, o sea, el argumento de estos monjes era que todo lo que tú necesitas saber está en la Biblia, ¿no? O sea, no necesitas otra explicación. Ujú. Entonces, que tener acceso a este tipo de libros, pues era un peligro para la Para la continuidad humanidad. y el poder. Claro, de la pues iglesia. esa parte de la historia está inscrita dentro de un periodo de oscurantismo Totalmente. y ocultismo, ¿no? Ujú. Previo a la Ilustración. Previo a la ilustración, correcto. Bueno, pues para ir cerrando, les hacemos el resumen de lo que hablamos en este capítulo. Yo hablé de Pasión India de Javier Moro, la historia de Anita Delgado. Adri habló de El nombre de la rosa de Humberto Eco y Pam habló de La otra Isabel de Laura Martínez Belli. La historia de Tecuichpo, la última princesa mexicana, podríamos decir. Sí, podríamos decirlo así. Yo les voy a decir nuestras redes sociales nuevamente. En Facebook nos pueden encontrar como Leyendo MX, en Instagram como Leyendo-Leyendo-. Y pues bueno, les agradecemos mucho si comparten este podcast, siempre nos ayudan mucho y nos califican. Sí, por favor. Vale, bueno, muchas gracias. No se vayan, les tenemos más información. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Yo les
les cuento que estoy leyendo, bueno, acabo de terminar La sangre fría de Truman Capote. Lo tenía en mi lista de deseos desde hace mucho porque es un clásico de la literatura norteamericana. Es el segundo libro más vendido sobre crímenes reales, después de uno que habla del asesinato o los asesinatos de Charles Manson. Fue publicado en 1966, el autor es Truman Capote y no me gustó. Me cansó mucho. Está clasificado como una novela testimonio y creo que tal vez cuando él lo publicó en 1966, tal vez pudo haber sido como un parteaguas en la literatura, un estilo del cual no se había explotado mucho, no lo sé, pero creo que está bien escrito. Me pareció un poco cansado, me pareció un poco fastidioso. Pero yo les quería contar un chisme de este libro. ¿Cuál? Resulta que Truman Capote creció en el sur y su mejor amiga de la infancia era Harper Lee. Harper Lee es la autora de Matar a un ruiseñor. Sí, lo tengo al lado de mi cama esperándome. ¿Ya lo leíste? No. Ya vi la película. Me está esperando, me sigue esperando en la fila de libros. La fila infinita. Bueno, Tengo resulta muchísimas que ganas de leer ese libro. súper amiguísimos. De hecho, yo no leí el libro de Harper Lee, pero vi la película y en la película se ve como unos niños como que se cuelan a las audiencias y al juicio de este negrito, ¿no? El protagonista. Esos niños son Truman Capote y Harper Lee. Bueno, pues ellos crecieron, pero ella como que era una persona más introvertida y él decidió hacer como vida social, era abiertamente homosexual, algo que pues, era romper esquemas en esa época. De hecho, el libro, en teoría, tiene una temática homosexual que honestamente yo sí me lo leí, no ahorita, me lo leí hace muchos años y yo nunca vi que fuera tan clara. No me parece que tenga una temática gay. La relación. Me parece que tiene muchas sugerencias, como pistas que te pudieran dar idea de que uno de los personajes pudiera ser gay, pero no me parece que tenga nada explícito. De hecho no, pero cuando buscas como información del libro, una de sus banderas es precisamente que es uno de los primeros libros en tratar o en exponer una relación homosexual. Yo sí lo noté. O sea, sí noté que hacía sugerencias, lo cual puede ser como wow en esa época, ¿no? A mí sí me pareció evidente. No, a mí me pues, pareció evidente, o sea, era obvio. No hay ninguna escena explícita. Todos son como gestos, guiños, sí. algo que dices, ay, este parece gay. Pero cuando yo me lo leí, que fue hace varios años, yo pensé que iba a ser, me lo leí bajo esta referencia. Que era una obra maestra de la literatura americana, ¿no? Y la verdad es que ni me gustó tanto y tampoco vi tan clara como ese parteaguas de una relación homosexual en la literatura. Pero quizás me faltó un poco el contexto de la época y como que no sé. ¿Sabes cómo lo señalé en mis notas? Es gay, parece gay. O sea, pero no hay nada como muy explícito. Pero bueno, el chisme al que quería llegar es que cuando se da este evento criminal, que es un evento de la vida real, él va a investigar a Kansas, pero él era como urbanita, citadino, como muy fifi. Y se lleva a su amiga Harper Esa Doris Lee. hoy se va a llevar el premio a sus palabras chidas. Bueno, pues le dice a Harper Lee, vente, ayúdame. Y se van los dos a Kansas. Entonces ella, como era más de pueblo, o no se había desarrollado tanto en la ciudad, tenía como más don de gentes. Entonces ella habla con muchas personas para que le abran la puerta. Y gracias a ella le abren la puerta y ella lo ayuda en la investigación para el libro. Y luego ella quedó ardidísima porque en la dedicatoria... ¿No la mencionó? No, creo que sí la mencionó, pero así como poquito. A mi amiga de la infancia. Una cosa sí. así. Sí se lo dedicó, pero no le hace el reconocimiento a toda la investigación y a las puertas que ella le abrió. Órale. Cuidado con sus amigos. Qué buen chisme. Para sus amigos. Que muy firmen bien. contrato. Yo estoy leyendo el libro de Mundo Umbrío 2, La traición de Lina Posadas, de la trilogía Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Este es un libro que se escribió en el 2013, que bueno, hace poco
habíamos pensado que eran 4 libros y después ya nos dimos cuenta que eran 3 porque... Una reedición. Ajá, exactamente, por la edición que la gente está diciendo que es el 4, pero que no es así, que no se dejen llevar por eso. El Mundo Umbrío pues es ficción juvenil sobre vampiros, sobre un mundo, sobre el inframundo. Está muy entretenido, muy padre. A mí me gustó, leí obviamente el 1, me gustó, voy por el 2 y me está gustando, voy como en el 10%, lo voy empezando. Y pues ya, eso es lo que yo estoy leyendo el día de hoy. Yo ya me acabé la trilogía y el 2... Y fíjate que solo lo estoy leyendo porque Adri dijo, tienes que leer el 2 y el 3, porque yo dije, voy a dejarlo en el 1, pero luego Adri dijo, está muy bueno, dije, no, sí. De hecho, a mí me gustaron mucho más el 2 y el 3 que el 1, porque el 1... Pues como es la presentación del mundo y de toda la historia, es mucho más sencillo, más simple. Sí. Aquí en el 2 y el 3 empieza la intriga y todo cómo van a resolver, porque este autor es muy bueno manejando el suspenso y el misterio, y aunque está enfocado para jóvenes, o sea, es fácil de leer, son yo palabras creo como muy desde claras. los 13 años será más Sí, o menos. la verdad es que no tiene nada, aunque son vampiros, la verdad es que es bastante ingenuo. Sí, ingenuo. Pero es muy bueno, la verdad es que te pica y quieres terminar de ver cómo se va a resolver la historia. Sí, ya somos fanses de Jaime Alfonso Sandoval. Yo todavía no termino el primer libro, pero me divierte mucho. O sea, no hay capítulo en el que no me saque una risa. Sí, ay, qué bonito. Sí, porque también a lo que ya hablamos de él en otro capítulo, ¿no? Que tiene este rollo de que es muy local, entonces usa muchas palabras cercanas, y para los chicos está padre. Yo creo que es una buena opción. Así es, y es un libro que estamos leyendo en el círculo de lectura. Exacto. Entonces, pues está... Vamos a tener al autor, vamos a tener la oportunidad de platicar con él, estamos muy contentas, Yay. muy emocionadas. Bueno, yo estoy releyendo algunas cosas de una saga que ya me había leído, porque hace unos días leí un artículo sobre la mitología nórdica y me acordé de un libro que había leído y dije, y como ando con un bloqueito lector, entonces me fui a leer algo que ya había leído porque hice un cruce de información. Yo estoy releyendo algunas partes de el libro de la sacerdotisa, que es la segunda parte de una saga de 11 libros que escribió Lena Valenti, que es una autora española, catalana, que tiene 42 años, creo. Sí, 42 años. Y ha publicado más de 40 novelas de temática... Su temática es romántica, mitológica, erótica. Ajá. Entonces, pues... son libros muy entretenidos. Ajá. La verdad es que... Palomeros. Palomeros, pero son libros, o sea, de muchas páginas. Y son 11 estas sagas. Y ella tiene varias sagas, o sea, no es una. ¿Cómo le haces? Nunca he leído más de 3 libros de una saga. Porque me gustan mucho mucho las sagas. La verdad es que por eso también estoy tan enojada con Patrick Rothfuss y con George ¿Sigues Martin. todavía? Enojadísima, a muerte. Pero bueno, no importa, yo los esperaré. Pero bueno, son libros muy entretenidos, son libros palomeros. De pronto son cansados porque llega un momento en que se repite mucho la fórmula. Pero toda la parte esta de seres mitológicos y así está súper bien hecho, y pues yo soy fan, entonces me divierte. Super. Digo, los recomiendo a los fans de las pero sagas. ¿Es erótico? Porque yo les sigo en redes sociales y de repente ponen unas publicaciones así medio sensualonas. Sí, son eróticos. Candentes. No, sí, son eróticos. O sea, es el torso de un hombre con cuadritos. Es así, y todas las descripciones así. Toda su pecho, no sé qué. O sea, sí. O sea, yo nunca me leí una novela de Tocorín Tellado, pero yo supongo que estas son ¿cómo se llamaban las novelas esas de que era un modelo rubio así de los años 70? Que todas las novelas era una portada de así como de uno que así, ya sabes, con una camisa como de pirata así, con una melena rubia al viento. No sé. No me acuerdo el nombre, pero bueno. Yo supongo que esta es como la versión de los 2000 del siglo XXI de estas novelas, pero mezcladas con cosas míticas, ¿no? Que hay un público muy amplio, sobre todo adolescente y juvenil, que le gustan este tipo de novelas. Entonces, bueno, si les gustan las sagas y les gustan estos personajes
y le gustan las novelas eróticas, puede ser que la puedan leer, porque sí son 11 libros y llega un momento que dices, ya, por favor. Pero bueno, yo soy una pegada y necesito acabar las sagas porque si no me da un tush. Entonces, bueno, estaba releyendo unos parajes de este libro que es uno de los 11 de esta saga de los que más me gusta. Y bueno, ya, Muy eso bien. es lo que estoy releyendo. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Sí, Bye. muchas gracias, bye. Sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca, Y sin pretensiones. Sobre libros. un podcast de Leyendo.